Hay decisiones que quisiéramos borrar, pero el tiempo no vuelve atrás. Decisiones que lamentamos, pero el reloj sigue su curso. Caminos que debimos evitar, pasos que hoy desearíamos no haber dado, decisiones que parecían inofensivas e insignificantes, pero que han dejado una huella profunda y pesada que jamás pensamos que tendríamos que llevar. Es verdad que algunas temporadas difíciles llegan por circunstancias fuera de nuestro control, pero otras son el resultado directo de decisiones pasadas que quisiéramos poder deshacer, pero ya es demasiado tarde. Muchas veces los efectos de esas decisiones permanecen más tiempo del que imaginábamos. Aunque Dios perdona al corazón arrepentido, su perdón no siempre elimina de inmediato las consecuencias de nuestras decisiones. En su sabiduría, Él permite que las consecuencias sigan su curso. El perdón de Dios restaura nuestra relación con Él, pero permite el proceso para renovar nuestro ser interior. Dios utiliza incluso lo que nosotros mismos provocamos para pulir las áreas de nuestra vida que necesitan alinearse nuevamente a su voluntad. La buena noticia es que Dios promete que la disciplina no será para siempre. Y aun cuando le hemos sido infieles y ahora mismo estemos enfrentando las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios sigue teniendo planes de bien para nosotros y continúa obrando fielmente en cumplir su propósito en nuestras vidas. La gracia de Dios no depende de lo que pudimos haber hecho mejor, sino de lo que Él puede hacer ahora. Quizá no puedas cambiar tus decisiones pasadas, no puedes detener las consecuencias, pero sí puedes decidir volver tu corazón a Dios. Y eso, mi hermano, lo cambia todo. Hola a todos, bendecido día. El pasaje que hoy estudiaremos se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Un versículo amado por todos, pero que cobra valor especial cuando nos detenemos a estudiar el contexto en el que fue escrito. La palabra de Dios dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y esperanza. Cuando este pasaje fue escrito, el pueblo de Judá se encontraba en Babilonia, lejos de su tierra y de todo lo que asociaban con la bendición de Dios. Y no estaban allí por casualidad ni estaban de vacaciones. Era el resultado de años de desobediencia e idolatría, de haber vivido fuera del propósito divino. Jerusalén había caído y los muros de la ciudad estaban destruidos, el templo había sido quemado y saqueado, y en medio de esa disciplina e incertidumbre, era fácil pensar que Dios ya los había olvidado. Y en ese ambiente de confusión y de dolor, surgieron voces de falso optimismo, voces de prosperidad, de falsos profetas que decían lo que la gente quería escuchar. ¿Te suena familiar? Ellos decían: en 2 años estaremos de vuelta en Jerusalén. Pero Dios, en su fidelidad, envió al profeta Jeremías con un mensaje distinto y confrontador. Y el mensaje era: el exilio no será corto, durará 70 años. Dios no les prometió una salida rápida, ni les ofreció un consuelo superficial. Les habló con verdad. El exilio será prolongado. Sin embargo, esa verdad vino acompañada de su gracia, porque aún en Babilonia, su vida seguía teniendo propósito. Y Dios les dice: construyan casas, planten huertos, formen familias y busquen el bienestar de su ciudad allí donde viven. No debían vivir esperando pasivamente el fin del exilio, sino que tenían que aprender a caminar confiando en la fidelidad de Dios en medio del exilio. Dios nos enseña que vivir de acuerdo a su propósito no depende del lugar en donde estemos, sino de la obediencia con la que caminamos cada día. Y es en ese contexto que Dios declara:
porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, planes de paz, planes de esperanza, planes para darle un mejor futuro. Y esa promesa no fue dada para negar el sufrimiento, sino para afirmar que el propósito de Dios aún seguía en pie. Aunque el pueblo estaba enfrentando las consecuencias de su pecado, Dios no había abandonado el diseño que Él tenía para ellos. El exilio no canceló el propósito de Dios, al contrario, lo purificó, lo alineó nuevamente conforme a su voluntad. Querido hermano, durante este tiempo de ayuno y oración, Jeremías capítulo 29 nos invita a examinar cómo estamos viviendo. Si tienes la oportunidad de leer todo el capítulo, adelante, te invito a que lo hagas. Porque muchas veces pensamos que vivir conforme al propósito de Dios significa evitar los procesos difíciles y dolorosos. Sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña que vivir conforme a su propósito también implica aprender a caminar en fidelidad en medio de circunstancias complejas como resultado de decisiones equivocadas. Dios en su gracia incluso usa nuestros errores para formarnos y llevarnos de regreso al centro de su voluntad. Tal vez hoy te encuentres viviendo una temporada que no se asemeja a nada a lo que algún día imaginaste. Quizás estás pagando el precio de decisiones pasadas, o estás enfrentando un proceso largo y silencioso. Y en medio de todo eso, quizás te preguntes, ¿cómo puedo yo vivir conforme al propósito de Dios en estas circunstancias? Jeremías 29 responde con ternura y con claridad. Vive en obediencia a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón y florece allí donde estás, aunque no sea el terreno que tú soñaste. Dios no nos llama a vivir en el pasado ni en la culpa. Él desea alinearnos nuevamente a su propósito. Aún nuestras malas decisiones pueden ser redireccionadas por su gracia para cumplir sus planes. Como veíamos en el devocional pasado, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que le aman y fueron llamados conforme a su propósito. La disciplina no es señal de rechazo, sino una expresión del amor del Padre. Porque el Señor disciplina a quienes ama. Vivir conforme al propósito de Dios no significa huir del proceso, sino permitir que Él lo use para transformarnos y llevarnos a una fe más profunda y más madura. Tan solo unos versículos más adelante, Dios promete que quienes lo busquen con todo el corazón lo encontrarán. Eso significa que esta temporada, por difícil que parezca, puede convertirse en una oportunidad para buscar a Dios y encontrarte con Él. Dios no promete borrar el pasado, pero sí promete caminar contigo en el presente. Donde hubo culpa, Él ofrece perdón. Donde hubo quebranto, Él ofrece restauración. No te quedes atrapado en el pasado. Entrégale a Dios lo que no puedes cambiar y confía en que Él sigue haciendo nuevas todas las cosas. Si estás atravesando una temporada difícil, puedes descansar en la verdad de que Dios no se ha olvidado de ti. Lo que enfrentas ahora no es evidencia de que Dios te ha olvidado, sino parte del proceso mediante el cual Él sigue obrando para llevarte a vivir conforme a sus planes. Planes de bienestar, de paz y de esperanza. Señor te bendiga.